Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido, así que cómo no darle gracias al Señor por ello. El Señor bendiga muy ricamente a los hermanos que estuvieron y están todavía en la reunión de alabanza. El Señor les pague muy ricamente a cada uno de los hermanos que se hacían el tiempito de llegar. Muy linda la palabra del Señor, así que cómo no estar agradecido con el Señor por su amor, por su misericordia. Vemos que la palabra del Señor nos dice: todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces vamos a estar alabando el nombre del Señor para poder estar dándole cumplimiento a la palabra del Señor en obediencia como el Señor manda. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me brinda su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta hoy mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Le damos muchas gracias al Señor por la hermana Sonia, la hermana Nelly, la hermana Ada, que nos bendicen esta noche. Bendiciones, pastor, para ti, para todos los oyentes, mi hermana Nelly, mi hermana Ada. Bendiciones para todos los oyentes y para vos, hermano, junto a los tuyos. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor, hermano querido. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite, el Señor, invocar su nombre, nos permite alabarle, nos permite glorificarle, así que cómo no darle gracias al Señor, hermano querido. Teníamos para hoy la continuación del capítulo 2, del verso 13 en adelante, del Evangelio de Marcos, así que si tiene allí la Biblia a mano y quiere seguir el relato de la lectura,
lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano querido. Qué hermoso el relato de nuestro amado y bendito Señor Jesús, y qué lindo que Marcos pudiese dejar esto en el relato, hermano querido. Nosotros lo podemos leer en Mateo y lo podemos ver en Lucas también. Toda esta partecita Lucas lo hace mucho más extenso, pero acá vemos que el Señor ahora va a nuevamente con un acontecimiento donde Él es partícipe, va a enseñar lo que ellos no saben y que les va a caer como un balde de agua fría. Dice la palabra del Señor que salió el Señor otra vez. Recuerden que estaba en su casa, decía, donde se tomaba la casa de Pedro, ¿no es cierto?, como residencia del Señor. Ahora salió otra vez a la orilla del mar. Trayecto corto relativamente, porque le significaba desplazarse poco trecho para llegar a la orilla del mar de la casa de Simón. Dice que toda la multitud continuaba viniendo a él y él les enseñaba. Recuerdan que la enseñanza no es que había quedado interrumpida con lo del paralítico, que lo bajaron, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron y lo pusieron. No es que quedó inconclusa la enseñanza por el milagro, sino que después, cuando termina el Señor de exponerles y de enseñarles, quedaban muy cautivados de la manera en que el Señor Jesús explicaba la palabra. Así que, hermano querido, esto nos deja ver cuando el Señor había profetizado que llegará tiempo en que tendrían hambre de la palabra del Señor. La pastora Zulma nos bendice: el excelso, maravilloso e invencible Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes. Y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo las bendiciones que imparte la sierva del Señor desde Villa Mercedes, hermano querido. Podemos ver, hermano, aquí en este acontecimiento, que la gente tenía necesidad de aprender. ¿Asistían a la sinagoga? Claro que sí. ¿Aprendían bien los que asistían? Escrito está, hermano, dice que viniendo a él, por el Señor Jesús, les enseñaba. A mí, hermano querido, nadie tiene que enseñarme que 2 más 2 es 4, porque ya lo aprendí.
pero sí me tienen que enseñar lo que no sé, lo que no aprendí. Y acá la multitud se agolpaba tanto para oír la enseñanza del Señor Jesús, porque no era que divagaba en nombres y en genealogía, como el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, sino que el Señor le daba a entender y le enseñaba la esencia de la palabra misma del Señor. Por eso es que tenía gran concurrencia de gente. La gente estaba interesada en conocer de Dios. Pero hermano querido, si no les enseñaban, ¿qué iban a conocer de Dios? Si no les enseñaban. Por eso es que acá vemos, hermano, cómo la gente seguía viniendo a donde estaba el Señor. ¿Para qué venía? Precisamente para aprender del Señor lo que el Señor les enseñaba. Entonces nos hace ver, hermano, esto, que la necesidad que había en la gente de Capernaum y los alrededores de Galilea de aprender de la palabra del Señor. Y todo esto que querían aprender de la palabra del Señor, tenían un concepto, según las distintas escuelas rabínicas, que todos aquellos que no practicaban literalmente lo que la Torá decía, entonces todos ellos eran pecadores. Y hermano, si hay alguien que se siente mal y se contrita su espíritu, es cuando uno se reconoce pecador delante de Dios. Y esta gente que venía se reconocía pecador, se reconocía que ellos eran pecadores, pero no dejaron pasar la oportunidad de aprender de la Torá a los pies del Señor Jesús. No dejaron, no perdieron esa oportunidad. Dice la palabra del Señor que Él les continuaba enseñando. Y acá lo lindo, en el verso 14, hermano, dice que al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el puesto de la recaudación dispuesto, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Hermano, qué maravilloso es poder ver que aún estando en el trabajo, podemos sentir el llamamiento del Señor. En el trabajo, alguien nos dará el mensaje. Por eso, cuando yo estaba activo en el trabajo, al mensaje se los daba a todos. Mis compañeros que compartíamos la oficina, que compartíamos la sección, todos ellos recibieron el mensaje, todos. ¿Lo aceptaron? No, pero lo recibieron, lo escucharon. Aquí vemos que el Señor obra de una manera similar con Leví. Qué lindo, hermano querido. Vemos entonces que el Señor le llama, y acá según Marcos, le llama Leví. Recuerdan que Lea, cuando había obtenido el embarazo de quien iba a ser Leví, dijo, bueno, ahora me he unido de vuelta a mi marido. Entonces llamó su nombre Leví, que quiere decir unido, estar en unión. Y aquí el Señor lo llama a Leví para que se una al grupo de sus discípulos. Hermano, ¿usted cree que le pareció bien a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan,
que el Señor llamara a Leví? ¿Usted cree que se pusieron contentos que el Señor incorporara a aquel que les cobraba los impuestos a ellos? ¿Cuánto habían pescado? ¿Cuánto habían vendido? ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto tienen que...? ¿Usted cree que estaban contentos? Yo se lo digo por mi experiencia. Hermanos de distintas congregaciones, cuando debía actuar como inspector al hacer mis labores, mis oficios, no les caía tan simpático. Esto, hermano querido, es para que nosotros podamos entender por qué el Señor Jesús les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque no simpatizaban mucho con Leví, con este recaudador de impuestos, con este que era un contratista del Imperio Romano que les cobraba el impuesto. No lo querían mucho, hermanos queridos, no lo querían mucho. Tal es así que cuando Leví, cuando Mateo hace la fiesta en honor al Señor Jesús, ese ágape, esa comida que él hace, dice la palabra del Señor que muchos de los que estaban ahí eran recaudadores de impuestos, eran publicanos. Vamos a seguir con la partecita del verso 14. Sígueme, y se levantó y les siguió. Hermano, él debía rendir a Roma lo que él cobraba. Él sabía que desde el momento en que se incorporó de la mesa del banco a donde estaba sentado para seguir al Señor Jesús, él sabía que había renunciado a su tarea de recaudador de impuestos. Consideró más importante recaudar almas para Cristo, y vaya si lo logró. Lo leemos en el Evangelio que él escribe, hermano querido. Vaya si consiguió lo que el Señor tenía. Pero fue necesario que Leví estuviese unido al grupo de los apóstoles del Señor. Y ya le digo, hermano querido, él espontáneamente se levantó y lo siguió. Allí es donde nosotros podemos ver que quedó unido este hombre que, cuando él narra Mateo, si nosotros quisiéramos hacer un acróstico con la palabra Mateo, con la M, podríamos poner su nombre, un judío recaudador de impuestos al servicio de Roma, podríamos decir. Con la A podríamos decir que era aborrecido por todos los judíos, especialmente por los escribas. Con la T, que era talentoso, que era un escritor, conocedor del hebreo, del arameo, del griego, conocía el Antiguo Testamento, o sea que era talentoso y también era un ecuménico, era para todos, en el sentido que reflejaba que lo que él escribía iba a ser para todos. Y la O de obediente, hermano querido, obediente a su maestro, no le puso ninguna excusa. Sígueme, al instante le siguió. Hermano querido, por eso es que cuando va a la casa de Leví, cuando va y asiste el Señor Jesús al banquete, según el verso 15, mientras él estaba reclinado, dice, en la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se reclinaban con Jesús y sus discípulos
pues eran muchos ya y comenzaban a seguirle. Esto, hermano querido, de haberse unido al Señor Jesús, le dio este gran privilegio, hermano querido, que no quedó fuera de la crítica. Había aquellos que lo seguían para aprender, pero estaban también entre ellos los fariseos y los escribas, que no necesariamente le seguían para aprender, porque ellos creían que sabían todo. Por eso en el verso 16 dice que cuando los escribas y los fariseos, que la mayoría de los escribas eran fariseos, vieron que comía con los pecadores y publicanos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo, y de aquí va a sacar el Señor lo que les va a enseñar, lo que les va a decir. Porque, hermano, fijémonos el alcance del reproche. Porque, ¿por qué come con publicanos y pecadores? También ellos estaban comiendo. Los discípulos del Señor estaban comiendo también ellos. Los que no comían eran los escribas, los fariseos. No todos los sacerdotes del pueblo de Israel, no todos eran saduceos. Porque nosotros lo leemos en Juan 1:24, que eran enviados unos sacerdotes a hablar con el Señor Jesús que eran de los fariseos. Y ni tampoco todos los escribas eran fariseos, eso lo dice Lucas. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Entonces vemos que eran escribas saduceos. Aquí ellos, fariseos, saduceos, escribas, le reprochan. ¿Por qué come? ¿Por qué permite? Recuerden que la comida se servía poniendo su mano derecha dentro del plato. Entonces los pecadores eran inmundos, y cuando metían la mano contaminaban todo, según los fariseos y los saduceos, porque eran pecadores. Ahora, hermano querido, cuando nosotros leemos el suceso, cuando nosotros vemos el acontecimiento, esta acusación, los escribas le estaban diciendo: ustedes se contaminaron cuando comieron, y el maestro se contaminó, el maestro de ustedes se contaminó porque comió con los pecadores, participó, compartió el plato con los pecadores y se contaminó. Hermano, esto no pasó desapercibido a los oídos del Señor, pero no porque les haya querido llamar la atención, ni porque haya querido excusarle, sino que el Señor quiere que ellos reflexionen a ver si ellos son o no pecadores. Ellos pueden haber sido sin pecado hasta el momento de llegar a la puerta de la casa de Leví, pero una vez que ingresaron al local, ahí su santidad se perdió, porque sabían que ingresaban a una casa inmunda. Perdieron su santidad, pero no se dieron cuenta. El Señor Jesús les quiere hacer notar esto, no en un tono de reproche, sino que a ver si en lo reflexivo que ellos son, mayormente
los escribas, que eran quienes interpretaban la palabra, a ver si ellos pueden reflexionar sobre esto. Por eso le dice esto. Oyendo esto, Jesús les dijo: los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Aquí el Señor Jesús hace una analogía entre la persona enferma y la persona sana. Ahora bien, el enfermo, representado por los pecadores, por los gentiles, por los hombres que, según los fariseos, no eran dignos de sentarse a la mesa de ellos, o sea, a la mesa de los fariseos, a la mesa de los escribas, no eran dignos de sentarse. Pero sí ellos se consideraron dignos de entrar, y ahí es donde se contaminaron y no se dieron cuenta que estaban contaminados. Porque, hermanos, después cuando ellos llegaron a su casa, se lavaron, se purificaron, como el Señor Jesús dice. Muchas veces cuando vienen de las plazas y no se bautizan las manos, no comen. Ahora ellos habían llegado y se habían bautizado cuando llegaron a su casa y dijeron: pero claro, nosotros también éramos pecadores. Pero no quisimos oír a aquel que nos llamó. Escudado en nuestra religiosidad, nos apartamos del llamamiento. ¿Se dieron cuenta cuando se lavaron las manos? Cuando ellos se bautizaron las manos, se dieron cuenta que ellos eran pecadores. Si no, no se hubiesen lavado las manos. Si ellos no hubiesen sido pecadores, si no hubiesen tenido pecado, si no hubiesen estado contaminados, no se hubiesen bautizado al volver a sus casas. Y se bautizaron, porque esa era la costumbre de ellos. Y vemos ahí entonces que no entendieron cuando el Señor Jesús les dice: yo vine a llamarlos a ustedes también, porque ustedes son pecadores. Y se van a dar cuenta que están contaminados cuando lleguen a su casa y se laven y se bauticen. Cuando ustedes lleguen a su casa y se bauticen las manos, se van a dar cuenta que el llamamiento era para ustedes también. Pero, como en la parábola del hijo pródigo, no quisieron participar de la comida que Leví, contento de haber sido unido al grupo del Señor Jesús, como su nombre lo indica, Leví, porque Mateo significa don de Dios. Mateo, don de Dios. Y claro que era un don maravilloso. Pero Leví era estar unido al grupo. En esto, el Señor Jesús tenía la costumbre de cambiar los nombres. Él era Mateo y el Señor le llamó Leví, ¿no es cierto? A Pedro se llamaba Simón y lo llamó Pedro, ¿no es cierto? A Santiago o Jacobo y a Juan los llamó Boanerge. A Tomás lo llamó Dídimo. Entonces vemos, hermano querido, que aquí Leví contento hace un banquete, hace una fiesta, agasaja al Señor, invita a todos los que puede invitar. Y qué lástima que los fariseos y los escribas no entendieron que a ellos había venido. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Ellos podrían haber dicho: somos pecadores. No he venido a llamar a justos. Uy, se nos está yendo el tiempo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué lindo, hermano querido.
Por eso es bonito prestar atención a la palabra del Señor, porque hay tantas cosas tan maravillosas, tan lindas, hermano, que ¿cómo no vamos a agradecerle al Señor por su amor, por su misericordia, cuando vemos todo lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de su palabra, hermano querido? Por eso le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque día a día el Señor nos hace aprender más y más de su palabra. Obediente al mandamiento del Señor, vamos a bendecir el pueblo como Dios manda y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia, hermano querido, y estaremos después, Dios mediante, viendo lo que la palabra del Señor tiene allí en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ya desde el versículo 18 en adelante, donde el Señor va a hablar sobre el ayuno. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia, hermano querido. Nos estaremos viendo, Dios mediante, si así el Señor lo permite. En el día de mañana estaremos trayendo la otra partecita de este mensaje del Señor. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria nuevamente, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios los bendiga y tengan una noche muy bendecida.